Ay, ignorita, ay, ignorita. Señor, ¿cómo está la salud? ¿Si era Ahora, que está en cuidados intensivos? Hay una aclaración, y Pedro ahora Sí, nos señor. va a decir al respecto, y es que cuando se habla de intervención, o incluso esto de la liquidación, ha garantizado el gobierno que no se afecte el servicio de salud de los usuarios. Ya vamos a hablar del tema, señorita, porque la gente está muy afanada. Sí, me sé. ¿Cómo la Sí, garantiza? me Pues sé. eso ya es el problema. Es como cuando, por ejemplo, pasaba algo con los fondos de pensiones, etcétera. Hay unos fondos que se llama, por ejemplo, Fogafín, en ese término, donde hay un resorte, donde hay un colchón, donde hay un apoyo por parte del gobierno para que las cosas no se quiebren en un país. Por ejemplo, en las bolsas de valores del mundo hay unos techos y unos pisos. Cuando se prenden las alarmas, señorita, que están negociando acciones Sí, y eso, señor. pues Sí, señor. pueden paralizar en un momento el mercado precisamente para que no se desborde la situación. Hay Sí, unos sí, sí, mecanismos para permitir, ojalá, que eso no afecte y no termine Ay, afectando Dios todo lo que quiera. está pasando al Dios usuario, Juan Camilo. Ojalá, Jorge, porque tenemos el ejemplo, obviamente, de 13 EPS liquidadas. Sí, señor. Y se hace un promedio de al menos 6 millones de pacientes que han tenido que ir de EPS, pasando de EPS señor. hasta, obviamente, no se va a suspender el servicio de atención en salud. Eso no va a parar. Usted puede ir a su EPS. Pero en esos momentos de intervención de EPS, pues usted va rotando de EPS, Claro, EPS, va rotando. hasta que lo Hasta sigan que- atendiendo. Ese es el problema. Ese es el La estrés afectación, con el claro. que se sobrecarga el sistema. No Pero- quiere decir que mañana usted vaya a su EPS, golpee la puerta y no lo vayan a atender. No. Terminan atendiéndolo. Terminan Claro. atendiéndolo. Pero- El vigilante. Pero pueden decirle, no, mire, el servicio se lo vamos Es a prestar diferente. en otro. Eso no Exacto. es urgencia, le dicen a uno. Es una crisis en el sistema de salud que esta semana nos trajo la intervención y la liquidación de algunas EPS, Juan Camilo. Sí, señor, se acaba de pronunciar el ministro de Hacienda y acaba de manifestar que el objetivo del gobierno no es liquidar, compensar, es tratar de recuperarla. Es lo que ha dicho el ministro Bonilla en las últimas horas. Entre tanto, el gobierno ya comienza a evaluar escenarios de lo que puede ser este nuevo sistema de salud en la era Petro. La reorganización del sistema, como lo ha dicho el propio presidente, la Superintendencia de Subsidio Familiar, acaba de anunciar también que evaluará el riesgo de recursos de la Caja de Compensación Compensar, luego que solicitó la liquidación voluntaria del programa de EPS Compensar. No quiere decir que Compensar vaya a desaparecer. La información con Juan Esteban Quintero. Sobre la incógnita alrededor de si los servicios de la Caja de Compensación Compensar se iban a ver afectados por la solicitud de liquidación de los servicios de EPS, la Superintendencia de Subsidio Familiar dio tranquilidad, asegurando que Compensar como caja de compensación va a continuar prestando sus servicios de bienestar y recreación. Sin embargo, la supersubsidio encargada Angie Monroy anunció que sí se va a iniciar una investigación para revisar que las deudas que tenía Compensar a las IPS por 4.000 millones de pesos a corte de octubre de 2023 no estuvieran afectando los ingresos parafiscales del 4% a las cajas de compensación. Las actividades las iniciamos a partir del conocimiento de la noticia, que es el día de hoy, y tiene que ser un análisis muy juicioso, muy detallado para dar los mejores resultados de cara a la ciudadanía, para garantizar la mejor prestación de los servicios a los trabajadores del sistema y blindar a la caja en su patrimonio. Entonces el tiempo que nos tengamos que gastar no lo tomaremos para entregar un informe. Cabe mencionar que además de Compensar, hay otras dos cajas de compensación que prestan servicios como EPS. Es el caso de Confachocó y Conforiente. De momento, ninguna de estas dos le ha manifestado a la Supersubsidio que vayan a solicitar un proceso de liquidación de su EPS como Compensar. Ay, señor. Señor, yo le voy a preguntar a don Alvarito, Alvarito, ¿qué deben hacer los distintos poderes y sectores para calmar las tensiones de las intervenciones de esta semana de Sanitas y de la nueva EPS y toda esa joda, su merced? Pues, señorita, actuar con serenidad, esa mentalidad de bloqueo, entonces ahora tratar de bloquear desde la Contraloría o de la Procuraduría Ay, señor. o desde las Cortes. Hombre, quienes más insistían en que Gustavo Petro quería implantar un modelo de salud equivocado, pues son quienes renunciaron a incidir. Sí, señor. Porque, como yo vengo insistiendo aquí, hace años el Congreso se ha vuelto, está paralizado para las grandes reformas. En Colombia no pasan grandes reformas, como si todo estuviera bien.
Y no solo en salud, sino en pensiones y en muchos temas hacen falta cambios, pero el Congreso no pasa nada. Ni la reforma de Petro, ni la de Duque, ni la de Santos. Simplemente obedece a mantener lo que le conviene a algunos. Es un Congreso totalmente alineado con algunas EPS. Entonces, pues es muy difícil. Si no querían que Petro hiciera su reforma, pues ¿por qué renunciaron a establecer los cambios? Pues ya está así. Gustavo Petro va a ejercer, como todo gobernante, la autoridad que le da la Constitución, porque considera que tiene un mandato popular y la obligación de hacer cosas. En el caso de la salud, Petro tiene una particularidad. No se puede, aun si quisiera, limitarse a no hacer nada como gobiernos anteriores, que simplemente liquidaban EPS irresponsablemente, porque pues si se están quebrando todas las EPS hay que hacer algo. Ahora están diciendo no, que el problema solo es de plata. Eso no es cierto, porque se ha venido inyectando aumentos de plata muy considerables desde hace años y se siguen quebrando las EPS. El sistema de salud colombiano es un barril sin fondo, por muchas razones. Entonces hay que buscar maneras de generar eficiencias. Pero el problema es que Petro ya no puede hacer eso, porque ya no hay EPS sanas a las cuales pasarle los pacientes de las EPS quebradas. Ya las grandes están en problemas. Entonces yo lo que creo que va a hacer el gobierno en el corto plazo es ejercer sus facultades. Uno, en las EPS que ya tiene intervenidas, yo creería que va a empezar a reducir la integración vertical, que es pagarle pagarle bien, más y pronto a sus IPS y discriminar al resto del sistema. Y va a empezar a aplicar algunas medidas de la reforma, con una consideración. Ya el ministro dijo hoy en la Corte Constitucional que el gobierno consideraría aumentar la UPC, la plata que entrega el Estado por cada colombiano afiliado al sistema. O sea que va a contar con recursos. Que no se lo quiso hacer antes. Pues es que Petro viene insistiendo que el Estado no debe entregar recursos ilimitadamente a los privados para que los privados hagan lo que quieran, porque ese sistema está herido de muerte y que hay que buscar correctivos. Entonces Petro no puede hacer lo de los anteriores, tiene que buscar soluciones más de fondo. Lo lógico era en el Congreso. Como tenemos una oposición muy, ¿qué palabra podemos decir? Pues llamémosle petrificada. Muy unificada, muy en simple. Contra, directo contra el presidente. Fíjese, pero aquí en Blue registramos mucho las voces del Congreso. Una gente, los más ruidosos, los más bullosos, ahí no hay grandes líderes importantes proponiendo cosas. ¿Ustedes vieron algún congresista que de verdad conociera a fondo el sistema y propusiera cosas distintas a la del gobierno? No, solo bloquear y solo meter miedo y catastrofismo y que Petro va a acabar con todo, una cosa ahí politiquera simplista. Entonces, por eso llegamos acá. El gobierno se va a mover duro, va a tomar acciones, y yo esperaría que eso tardíamente le muestre al sistema político que tiene que entrar a negociar un nuevo proyecto con el presidente. Ya el presidente con mayor fortaleza, porque ya tiene mucho más control sobre el sistema de salud, ya tiene unas herramientas. Entonces eso es lo que pasa en un sistema político dedicado a la criticadera, a la quejadera. Yo llevo diciendo eso hace tiempos. Hay que trabajar, el Congreso tiene que trabajar, tiene que ponerse de acuerdo. ¿Qué creen que frenan a Petro? No frenaron a Petro, le entregaron la salud completica para que impusiera su modelo de salud. Ahora se van a dar cuenta, el país les va a pedir mayor responsabilidad y seguramente vamos a tramitar un proyecto en el Congreso más de acuerdo.
Que es que Petro no acepta ningún cambio. Eso es mentira. Obviamente negociar con un gobierno no es fácil. Petro es una persona terca, pero pues aceptó muchos cambios y va a aceptar muchos cambios. Lo que pasa es que ahora va a tener una posición mucho más cómoda porque no tiene afán, va a estar implementando muchos de sus cambios, le va a inyectar más recursos al sistema. Entonces, a mí me decían que petrista por decirle a la oposición que no fuera torpe, que con los gobiernos hay que negociar, que la única manera de frenar a los gobiernos es negociando con ellos, porque cuando se les bloquean, los gobiernos ejercen, decretan. Ejercen, Gracias. decretan y gobiernan. Sí, sí. Pero bueno, se puede también interceder para que salga el proyecto. A ver, Oiga, Ignorita. don Pedrito, ¿y usted qué nos puede decir con la intervención, su merced, de Sanitas y la nueva EPS? ¿Qué deben hacer los distintos poderes y sectores para calmar tantas tensiones, su merced? Ignorita, yo me voy a referir a su pregunta Sí, señor. para respondérsela de manera, digamos, desde mi noble y humilde opinión. Sí, señor. En Colombia y en cualquier democracia existe una cosa que son los pesos y los equilibrios. Sí, señor. Así como el Congreso tomó una decisión de hundir la reforma, el Ejecutivo tiene facultades según la Constitución para proceder dentro de la ley y dentro de la norma y dentro de la Constitución para avanzar y proteger a los colombianos de sus derechos. Como también ocurre lo contrario, cuando el presidente se extralimita, pues aparece la Corte Constitucional, que es el poder judicial, o también el poder legislativo, que es el Parlamento o el Congreso. En esos pesos y equilibrios, otros deciden llamarlo pesos y contrapesos. A mí me gusta más la palabra equilibrio porque cada uno de esos poderes tiende a equilibrar cuando el otro quiere, digamos, extralimitarse. En este caso, Ignorita, lo que en mi opinión va a ocurrir es lo siguiente. Sí, su merced. Viene otra legislatura. Es que aquí no es el apocalipsis, como lo ha planteado el señor presidente y muchos de sus detractores, que estamos en el apocalipsis. No, esto es un país que tiene unas garantías, tiene un Estado de Derecho, una Constitución que afortunadamente hace valer los derechos de todos los colombianos, incluidas las EPS. Ellas también tienen derecho, y de ahí está planteando, pidió que en toda la intervención que le haga la superintendencia, pidió la protección de la Procuraduría General de la Nación y de la Defensoría del Pueblo para proteger a los usuarios, o sea, a los colombianos. Ay, señor. Esto que le estoy diciendo, Ignorita, Sí, señor. es para que usted vea que aquí no estamos ni en una dictadura ni tampoco en un Sí. desorden. Sí, señor. Aquí hay un orden que cada día queremos perfeccionarlo, claro que sí. Y hay instituciones. Allá hay unas instituciones, Instituciones. que le Sí, repito, señor. Ignorita, hacen Que hay de que hacer pesos valer y de contrapesos. Claro. Sí, señor. Esa palabra que le acabo de mencionar de que esto no es el apocalipsis, Sí, señor. quiere decir que después del 20 de julio Sí. aparece un nuevo presidente del Congreso, se nombran unas nuevas mesas directivas, aparecen nuevos proyectos. Ahí Ay, ya yo vi bendito que los Dios. 9 señores que le hundieron al presidente Petro y que le ganaron el pulso al presidente de la República, Sí, señor. porque se lo ganaron, en Franca Lid, ahí no hubo nada ilegal. Todos se lo ganaron en Franca Lid. El juego político. Es, ¿no? pues es que ellos no hicieron De nada eso se ilegal, trata. hicieron las mayorías y en eso uno en democracia tiene que respetarlas. Pero esas mismas mayorías hoy, Ignorita, esos 9 señores, señor. están proponiendo presentar un nuevo proyecto ellos, de iniciativa parlamentaria, ya. para tratar de recoger esa vajilla que se rompió, lo que quede bueno de esa vajilla y ver cómo a partir del 20 de julio ellos presentan un proyecto. Pero también el gobierno tiene todo el derecho de presentar un proyecto de ley Claro, para sí, reformar sí, el sistema en cosas que el gobierno no puede hacer. El gobierno, por ejemplo, que es lo que quiere el presidente, hoy no pudo, por medio de la ley, porque se le cayó, quedarse con el manejo de los recursos, que es lo que ideológicamente quiere el gobierno. Como para mí me recordaba mucho el Instituto de Seguro Social, a mí. Para otras personas no. Yo respeto mucho eso, pero Para algunos sí, el claro. el presidente Claro. quiere tomarse el manejo de los recursos de la salud, y a mí me parece que el Estado colombiano es ineficiente para manejar eso. Si quieren regularlo de otra manera, pues que lo otra hagan. cosa. Pero ese debate el presidente lo perdió
viene el 20 de julio en la nueva legislatura, se pueden sí presentar. se puede. Es que yo no Sí, entiendo cómo señor. la gente cree que aquí todo se acabó. No, Ah, sí. vamos a la Hay otra mitad. legislatura, Hay otra otro legislatura. proyecto, claro. Ahí se pueden ya, mover ya. los parlamentarios. Socialícelo amigos de- bien, socialícelo háblese bien y se vea lo corrigen que las quedó cosas. y corrija Hay que las corregir cosas, pero es que no hay que acabar con todo. Y Por la eso, Corte también y tiene La que- Corte tiene, Claro. Santi, Exacto. hoy hizo una audiencia muy importante Exactamente. de un fallo de la Corte que viene tramitando desde Claro. el gobierno del presidente Juan Manuel Revisión Santos, de la Corte. que me parece a mí un error, entre otras, porque el Parlamento le ha casi que delegado a la Corte, Sí. y hoy parece la Corte Constitucional como la Junta Directiva de Colombia, y eso tampoco es bueno. Pero a esos señores también hay un equilibrio. Ellos no pueden tampoco hacer lo que los magistrados de la Corte quieren en una democracia. Hay unos contrapesos. El presidente de la República puede, Ignorita, determinar Sí, unos señor. decretos, pero no se puede pasar por encima de la Constitución, porque ahí ya, aparecen su merced. los Sí, equilibrios de la Sí. misma. Cualquier Sí, acción que él señor. tome que vaya en contra de nuestra Constitución, cualquier ciudadano o poder puede perfectamente exigir pues el reclamo de sus derechos para que se los garanticen. Ay, Eso es, gracias, don señorita. Pedrito. O sea, don Jorgito lindo de mi corazón, Sí, que señora. es que uno tiene dudas, ¿cierto? Su merced. Todas. Entonces, yo voy a mi EPS, ¿me siguen atendiendo? Claro, sí, común y señora, corriente, claro, su sí, merced? señora. Y si Bueno. pasa algo con su EPS, una liquidación, Sí, señor. la atenderá otra EPS, el sistema continúa. Bueno. No es que van a atender a la gente y eso lo tiene que garantizar el gobierno. eso me sé. Por eso, Ay, teóricamente, bendito la Dios. superintendencia está interviniendo para mejorar el servicio donde ha habido fallas. Esa es la Ah, teoría. ya. Pero usted la Bendito tiene que Dios. atender, claro. Este Bendito sistema Dios, gracias. que es vigente permitió que en este país no se produjera eso que conocimos como el paseo de la muerte. Exactamente. Aquí en Colombia cualquier ciudadano tiene el derecho, ojo, Total. lo puede pedir y exigir de ser atendido, porque eso fue una cobertura de la ley 100 y que fue una cosa importante que nosotros antes de esa ley no teníamos. No tenía. Ahí está, señor don Ay, Esteban gracias.